Llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Con gran placer damos inicio al programa Oigamos la Respuesta, el espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía un estimable oyente que nos sintoniza desde la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. ¿Quién mató a Bruce Lee? Nunca he creído que se haya suicidado. Oigamos la respuesta. Realmente no se sabe con seguridad cómo fue que ocurrió la muerte de Bruce Lee, quien fue un famoso actor de películas y maestro de las artes marciales como el Kung Fu. Queremos contarle que Bruce Lee nació en San Francisco, California, en los Estados Unidos, un 27 de noviembre de 1940. Su madre, la señora Grace Lee, lo llamó Lee Yuen Lam, que quiere decir protector de San Francisco. Pero una enfermera que quería darle un nombre más inglés lo inscribió como Bruce Lee. Esto lo supo él cuando tenía 13 años, en el momento en que fue a matricularse en una escuela de Hong Kong, en China. A esa misma edad, Bruce Lee comenzó a estudiar artes marciales. Primero se perfeccionó en karate Shitoryu y luego en Kung Fu. A los 18 años regresó a los Estados Unidos, donde logró participar en muchísimas películas, entre ellas Operación Dragón y Contacto en China. Además, una serie de televisión llamada El Avispón Verde y muchas más. Bruce Lee fue un gran maestro de las artes marciales. Fundó muchas academias en los Estados Unidos. Su fama se extendió por todo el mundo. Murió el 20 de julio de 1973 en la ciudad de Hong Kong a los 32 años, cuando su éxito era muy grande. Como dijimos, sobre su muerte se cuentan muchas historias diferentes. Unos dicen que Bruce Lee falleció debido a un exceso de drogas. Otros dicen que la mafia, que es una organización de criminales, lo asesinó. Otros, en cambio, piensan que murió a causa de un tumor en el cerebro, pero en realidad nadie sabe con seguridad qué fue lo que pasó. Otra historia que se cuenta es que mientras descansaba en la casa de la actriz Ting Pei, le estalló una vena en el cerebro como consecuencia de una pastilla que se tomó y a la que era alérgico. ¿Qué son las ciencias ocultas y por qué se les llama así? Es la pregunta de un estimable oyente que nos escucha desde California, Estados Unidos, y nos ha hecho su consulta a través de una carta que nos ha hecho llegar. Escuchemos la respuesta. Se conocen como ciencias ocultas a ciertas prácticas y creencias a las que se atribuyen poderes misteriosos relacionados con fenómenos de la naturaleza o cualidades de los seres humanos que la ciencia no ha podido explicar. Se consideran ciencias ocultas la astrología, la lectura de las manos o las cartas, la magia, el espiritismo y otras más. Además del misterio que las rodea, estas creencias han encontrado prohibiciones a través de la historia por parte de las religiones o desprecio por la ciencia. Es importante saber que hay quienes se valen de estas creencias para impresionar a la gente, engañándola o bien estafándola. Como se trata de cuestiones que llaman tanto la atención, es frecuente que haya quienes caigan en timos de adivinadores o magos que cobran por supuestos favores o amuletos.
Las ciencias ocultas no tuvieron un solo origen, sino que fue el resultado de muchas tradiciones de diferentes pueblos a lo largo de la historia. Hace unos 150 años, personajes como la rusa Elena Blavatsky y el austriaco Rudolf Steiner desarrollaron una corriente llamada teosofía. Allí se reunían muchos de los principios de las ciencias ocultas que ya existían desde hacía mucho tiempo. Elena Blavatsky diferenciaba estas prácticas del ocultismo que, en su opinión, era un movimiento relacionado más con la brujería y la magia y que para ella eran contrarias a los métodos teosóficos más espirituales que supersticiosos. Con el tiempo se fueron formando grupos teosóficos que difundieron esta clase de conocimiento y por eso a Blavatsky y a Steiner se les puede considerar dos de las figuras más importantes en el desarrollo de las ciencias ocultas, aunque no fueron sus únicos creadores. Desde hace más de 53 años tenemos el gusto de acompañarle en este programa de Oigamos la Respuesta. El señor Reinaldo Padilla nos escribe por medio de Facebook desde La Paz, El Salvador, y nos pregunta lo siguiente. Quiero saber si el nopal sirve de alimento más que todo en México. Escuchemos la respuesta. El nopal es una planta de la misma familia de los cactus que mide entre 1,5 metros y 3 metros de altura. Los tallos o pencas son aplanadas y de color verde grisáceo. Las flores son de color amarillo y echa unos frutos que pueden ser amarillos, rojos o de color púrpura. El nopal es nativo de México, pero actualmente se puede encontrar en muchos países del mundo. Se puede decir que no hay nada más mexicano que esta planta, el nopal, porque ya sea en su cocina o en el paisaje, el nopal siempre está presente, tanto así que se encuentra estampado en el escudo mexicano. Desde hace miles de años, los indígenas aprovechaban las bondades del nopal y lo usaban como alimento, y hasta el día de hoy sigue siendo parte de su comida tradicional. Normalmente los frutos se consumen frescos o se emplean para hacer siropes y mermeladas. Los tallos se pueden comer, por ejemplo, en ensalada. Para esto se limpian, se cortan en tiritas, se ponen en agua y se les echa una cucharadita de bicarbonato. Después se ponen a hervir durante unos 40 minutos. Una vez cocidos se escurren y se revuelven con tomate, cebolla, culantro, jugo de limón, aceite de oliva y la sal y quedan listos para comerlos como ensalada. También son deliciosos preparados con carne. Para esto se cortan unos trocitos de nopal, se hierven y después se ponen a sofreír con olores y carne molida. En México el nopal se prepara de muchísimas maneras más. Como una curiosidad, vamos a contarle que en México al fruto del nopal le llaman tuna, si es dulce, mientras que si es agrio le llaman choconostle. Gracias por continuar con nosotros en Oigamos la Respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Cruz Ramón García Martínez nos escribe desde León, Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Pensamos cambiar una llave de chorro de media que se gastó. Se va a usar pega para PVC. Lo que me gustaría saber es, ¿cuánto tiempo debo esperar para que seque la pega? Creo que voy a tener que contratar un fontanero porque ya no supe qué hacer. Agradezco su asesoría. Oigamos la respuesta. Cuando se necesita hacer algún trabajo de mantenimiento en la casa, lo ideal es contratar a una persona con experiencia para que el trabajo quede bien hecho. En este caso, lo mejor es llamar a un fontanero, porque aunque hacer una pega es relativamente sencillo, siempre es necesario tener ciertos conocimientos básicos para que el trabajo quede bien hecho. Por ejemplo, don Cruz Ramón, es necesario saber dónde se puede cerrar el paso del agua. También hay que saber cómo y dónde cortar la tubería. Se deben tener a mano todos los materiales y herramientas que se van a necesitar y saber la forma correcta de hacer la instalación. En cuanto al uso del pegamento para PVC,
Vamos a decirle que cada marca trae sus propias y especiales indicaciones. Así que es necesario leer muy bien el empaque antes de usar el pegamento. Pero en general, para un tubo de media pulgada se recomienda, de ser posible, dejarlo secar 2 horas antes de abrir la llave de paso. Es conveniente ponerle pegamento a las 2 partes del tubo que se va a pegar. Si le urge reconectar el agua, déjelo secar por lo menos 20 minutos. En la mayoría de los casos, esto será suficiente para que pegue bien y no haya fugas. Para terminar, es importante saber que el pegamento de PVC es venenoso e inflamable, así que hay que tener mucho cuidado al aplicarlo. Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Quiero saber por qué las mujeres orinan menos que los hombres. Es la pregunta de un amigo oyente que nos escribe desde Capellades, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta. Una persona sana, hombre o mujer, elimina cada día aproximadamente 1,5 litros de orina. Esta orina puede ser eliminada en unas 4 o 5 veces que se vaya al baño. La orina se está formando todo el tiempo, pero no se siente el deseo de orinar sino hasta que la vejiga está un poco llena. Durante el tiempo en que la vejiga se está llenando, un músculo que tiene forma de anillo mantiene cerrada la salida de la orina. Ese músculo se llama esfínter uretral. Si este músculo no existiera, la orina se derramaría o bien habría que estar orinando a cada rato y en cantidades muy pequeñas cada vez. La orina es algo que el cuerpo produce en forma natural y nada se puede hacer para orinar menos de lo que el cuerpo necesita. Más bien, el hecho de que las personas orinen 1,5 litros al día es algo saludable, porque así se desechan sustancias que deben salir del cuerpo. Por otra parte, cuando el día está muy caluroso, la orina merma de manera normal. Y cuando el día está frío, ocurre lo contrario y se orina muchas veces al día. Estos cambios ocurren de manera normal y no quiere decir que haya una enfermedad. Ahora bien, orinar muy frecuentemente y en poca cantidad al día, hacerlo a poquitos y sentir ardor o algún dolor al orinar son síntomas de que puede haber alguna enfermedad. En estos casos, lo más conveniente es consultar con un médico y hacerse un examen de orina, pues de esta manera se puede averiguar qué es lo que anda mal y darle tratamiento. Si se orina con demasiada frecuencia, se siente sed todo el tiempo, así como mareos y debilidad, y además se pierde peso. Hay que hacerse un examen especial de orina para saber si se padece de diabetes. Por otro lado, hay productos como el café o el alcohol que hacen orinar más, es decir, tienen un efecto diurético, o sea que dan más ganas de orinar. Esto ocurre igual en los hombres que en las mujeres y depende de la cantidad de café o alcohol que se consuma. Por último, la frecuencia de orinar en las mujeres muchas veces aumenta debido a cambios en los niveles hormonales que ocurren durante el embarazo, después del nacimiento del niño o en la etapa de la menopausia. Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Freddy Pilarte Suárez nos escribió a nuestro Facebook desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua. Comenta lo siguiente: aquí, en los canales de televisión nicaragüenses, sale un anuncio del mensaje del Papa Francisco. De fondo se escucha un canto en coro de voces masculinas como de ángeles. Quisiera saber cómo se llaman esos cantos y dónde los puedo encontrar. Oigamos la respuesta. Los cantos que se escuchan de fondo en esos mensajes del Papa Francisco se conocen como cantos gregorianos.
Estos cantos se originaron en las celebraciones de los primeros tiempos del cristianismo, donde los fieles se reunían a cantar con devoción, salmos y oraciones. Con el tiempo, estos cantos formaron parte de las misas que se celebraban en monasterios y conventos de Europa hace como unos 800 años. Allí, los cantos eran interpretados en latín por monjes o monjas. Se les llama gregorianos porque fue el Papa Gregorio I quien ordenó toda la música religiosa de la Iglesia y además fue autor de las melodías de varios de esos cantos. Al principio, esos cantos gregorianos se hacían sin acompañamiento de instrumentos musicales y después se agregó el sonido del órgano. Actualmente las versiones de cantos gregorianos más conocidas son las que tienen voces masculinas, posiblemente como las que usted escuchaba en la iglesia cuando era pequeño. Unas de las grabaciones más conocidas son las que hicieron los monjes benedictinos del monasterio de Santo Domingo de Silos, en España, hace más de 40 años. Esos cantos se usan frecuentemente como fondo musical de mensajes o documentales. En la internet, en el sitio de videos llamado YouTube, hay varias páginas en las que usted puede encontrar cantos gregorianos. Programa de Control 25. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.